Muy buenas noches. Siendo las 20 horas del martes 30 de agosto de 2016, declaro abierta esta conferencia del mes de la medicina, saber para prevenir, prevención es salud, con la conferencia Obesidad, a cargo de nuestro invitado, el doctor Álvaro Santoscoy García. Gracias, doctor. El invitado de esta noche, quiero presentar, empezamos con la presentación del doctor Silviano Hernández González, nuestro presidente, doctor Álvaro Santoscoy García, invitado y conferencista, y el de la voz, el coordinador de la Academia de Ciencias de la Salud. Permítanme presentar al doctor, nuestro ponente, el doctor Álvaro Edgar Santoscoy García. Es médico cirujano, especialista en nutrición clínica, tiene maestría en nutrición clínica y es profesor e investigador en la División de Biotecnología y Salud del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, de la carrera médico cirujano e ingeniero biomédico. Tiene otras distinciones que me pidió que pudiéramos obviar para poder tener más tiempo para estar con ustedes. Doctor. Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer y me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes, puesto que desde mi abuelo fue socio de aquí de esta benemérita sociedad. Mi papá llegó a ser decano, licenciado Fernán Gabriel Santoscoy Faudón, que falleció hace unos pocos años, hace unos 4 años, pero quería mucho pues a esta institución y le dedicó muchos años y no se perdía ninguna de las pláticas. Aquí no lo sacaban de aquí. Entonces pues me siento muy honrado y muy orgulloso de venir en este día pues ahora como ponente para esta plática sobre un tema que es muy importante, básico, que es una de las patologías que con esta transición que tenemos aquí en México, en donde vemos que parece que en vez de evolucionar estamos involucionando, en donde vemos que en los últimos años hemos tenido muchísimos cambios en nuestra alimentación. Por ejemplo, aquí vemos que ha habido un 29% menos de consumo de frutas y verduras, 26% menos de consumo de leche y derivados, se prefiere comprar un refresco que leche. Carnes 18% menos, un aumento de carbohidratos refinados del 6% y fíjense, 37% de consumo de refresco. Estos son los últimos 10 años y esto lo vemos. Yo de chico me acuerdo, me salía a jugar y regresaba a la casa y había un frutero y ahí nos podíamos llegar, agarramos la fruta y nos volvíamos otra vez a salir a jugar, ¿sí? Aquí el problema es que las casas están pequeñas, nos tenemos que salir para que entre el sol. Ya llevar tacos de frijoles, eso es de pobres. Yo ya compro Maruchan, entonces ya los niños se llevan pastas, etcétera, que no tienen ni el mismo valor nutricional. Y en todos lados me acuerdo que era un refresco familiar, era de 750 mililitros y literalmente nos ajustaba para toda la familia, éramos 5 de familia. Ahorita la dosis individual en una comida es de 600 mililitros por persona el refresco. Somos el país número 1 de consumidor de refrescos y somos el país número 1 con obesidad infantil, y en las estadísticas, depende de quién haga las encuestas, estamos en el primero y en el segundo lugar de obesidad en el adulto. Entonces, el tema del día de hoy, con todos estos cambios que se están viviendo, que estamos perdiendo pues las tradiciones mexicanas, ya nos estamos transculturizando, y entonces ya ahorita es mejor comer pizzas, hamburguesas, etcétera, que los platos, que un pozole, por ejemplo, que es un plato saludable y mexicano, ¿no? Pero ya es mejor comer comida rápida. Para definir obesidad, muchos piensan que obesidad es exceso de peso, ¿sí? Y
estamos lejos de la realidad. Es exceso de grasa corporal que genera numerosos riesgos a la salud. Entonces es exceso de grasa, no exceso de peso. Pero el 80% del mexicano no hacemos ejercicio, somos sedentarios de alto rendimiento, y entonces la gran mayoría, si tenemos exceso de peso, lo más probable es que tengamos exceso de grasa. En los niños sí es muy fidedigno. Si no tenemos un Arnold Schwarzenegger de 7 años, si un niño tiene exceso de peso, el exceso de peso es de grasa. Entonces tenemos que diferenciar entre peso y grasa. Hay gente que pesa mucho y no son obesos. Muchos fisicoculturistas, Arnold Schwarzenegger pesaba 40 kilos de más, pero era de masa muscular, no tenía obesidad. En cambio, hay mexicanos que somos delgados obesos, es decir, si vemos que es peso para la estatura, estamos bien, pero tenemos poco músculo y mucha grasa. Y ese exceso de grasa es lo que nos genera riesgos a la salud. Esa es la obesidad, el exceso de grasa. Pero nos debe de quedar claro que es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud en 1997 la declaró como enfermedad. Entonces no hay obesos sanos. Quitémonos eso de la idea. ¿Por qué? Porque si tiene una enfermedad, no está saludable. Entonces no hay enfermos sanos. Si tiene obesidad, esa persona tiene una enfermedad, por lo cual requiere tratamiento. No es una característica, no es que esté güerito, moreno, alto, chaparrito, gordito, flaquito. O sea, la obesidad no es una característica, es una enfermedad que debemos de atenderla, y esperemos que al final de la charla quede claro de por qué debemos de preocuparnos. En casa, muy fácil hacerlo. Si se mide en la cintura y si tiene más de 90 centímetros, cuidado. Empiezan los riesgos para enfermedades importantes. Ya vieron algunas de las enfermedades importantes como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, meramente por tener una cintura elevada. Pero si tienen más de 102 centímetros, por favor, corran con el médico. Pero con un médico que sepan, porque si dan con uno que no sabe, no está concientizado sobre la obesidad, el problema es que llegan y doctor, porque fue una campaña que hizo la Secretaría de Salud, si tienes una cintura de más de 90, corre con el médico. Llegaban con el médico, doctor, tengo una cintura de 100. ¿Y qué te duele? No, pues nada. Entonces pasa vacunas. Entonces no se les hacía nada. Y es una enfermedad, requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque es el pivote, de aquí van a generarse muchísimos otros problemas médicos. También es importante que nos quede claro que hay dos entidades. Sobrepeso es cuando tenemos exceso de grasa, pero no demasiado, es cuando iniciamos. En algunos ya hay riesgos. Si alguien de mi papá o mi mamá tiene diabetes, yo con sobrepeso ya puedo tener mucho más riesgo y se disparan los riesgos de sufrir diabetes también, ¿sí? Pero la obesidad a todos les va a aumentar los riesgos de muchas enfermedades. Y si decimos, bueno, el fumar mata, pues vamos viendo esta estadística. Quitamos a los no fumadores, a los fumadores. A los no fumadores, si tienen sobrepeso, a una mujer quítenle 3 años a la expectativa de vida. Y si es hombre, le restamos 3 años a la expectativa de vida. Pero si tiene obesidad, a esa mujer hay que quitarle 7 años a la expectativa de vida. Y al hombre le vamos a quitar 6 años a la expectativa de vida. ¿Por qué en los hombres es más? Porque es menos, se le quita menos en la expectativa de vida, porque mueren por accidentes y por otras entidades. Entonces, quitando lo de los fumadores, meramente por tener sobrepeso y obesidad ya estamos quitando la expectativa de vida. Eso pasa, por ejemplo, yo veo mucho obesidad infantil y a veces le digo a la señora, lo siento señora, su niño tiene obesidad. Ay, qué bueno, yo pensé que estaba enfermo de algo, ¿no? Pues señora, su niño de 7 años, si sigue obeso, no va a llegar a cumplir los 50 años. Esas son las estadísticas. Un niño con obesidad no llega a los 50 años de edad. Se va a morir antes por muchísimas causas probables si ese niño sigue con obesidad. Y luchamos contra un medio ambiente en que la abuelita dice, mira qué cachetonzote, qué sanote está, ¿sí? Entonces, sí es preocupante y si vemos las estadísticas, vemos sobrepeso es lo amarillo y lo rojo es personas con obesidad. Entonces, si vemos que va creciendo y a partir de los 60 años disminuye el número de obesos. Sobrepeso disminuye, pero no tanto. Pero vean de la obesidad cómo disminuye. Dice uno, ay, qué bueno, ya voy a cumplir 60 para enflacar. No, lo que pasa es que se mueren, ¿sí? Entonces no pasan a las estadísticas. Entonces no van a adelgazar, se nos adelantan. Y el problema es qué calidad de vida. Como dice un diabético, alguien con diabetes, ¿qué va a pasar? Te vas a morir en pedacitos si no te cuidas.
Me voy a morir a los 60 si así está escrito, perfecto. Si así Dios quiere o así está escrito, te mueres a los 60. Pero ¿qué calidad de vida vas a tener los últimos años? ¿Sí? Entonces, que te vayas, te amputaron un dedo, te amputaron un pie, ya no ves, estás conectado a una máquina de diálisis, o quieres que te agarre la muerte a los 60 años de paseo. ¿Sí? Entonces, es un problema y disminuye la estadística de la probabilidad de vida. ¿Cuál es el problema? Que no estamos acostumbrados a ver como causa de la muerte obesidad. Entonces, como no lo vemos directamente, vemos lo que genera la obesidad. Mueren por diabetes, por cáncer, por infartos al corazón, por derrame cerebral, por todos los problemas cardiovasculares. De eso se muere una persona obesa. Entonces no los ponemos como causa de muerte. Entonces debe de quedar claro, y espero que al final de esta charla quede claro, que el problema de la obesidad es un problema. ¿Sí? No es una característica, es una enfermedad seria. Ya ahorita se están viendo la expectativa de vida por enfermedad, porque si vemos la expectativa de vida del mexicano está en 74 para hombres y 76 para mujeres. Pero ya vemos expectativa de vida por enfermedad, y se dice que una persona obesa no pasa de los 60. Si a los niños tienen obesidad, no van a pasar de los 50 años. ¿Sí? Es muy poco probable que lleguen a esa edad. Entonces, es una enfermedad y es seria. Es multicausal. Es un grave error pensar que es nada más porque comes de más. Ese es uno de los elementos, será uno de los principales. Pero hay obesos que comen bien, hay obesos que hacen ejercicio. Entonces, mientras más ahondamos en esto, vemos que hay muchísimas causas por las cuales alguien puede tener obesidad. Pero así como hay muchas causas, también hay muchísimas consecuencias. Vemos todas las complicaciones que existe. Ahorita vamos a ver alguna gráfica. Y es importantísimo que alguien con obesidad tenemos que buscarle qué problemas tienen asociados a la obesidad, porque a veces no se diagnostica. Si yo diagnostico a alguien con diabetes, muchos dicen, qué buen médico soy. Hoy diagnostiqué a 5 pacientes nuevos con diabetes. Qué buen médico soy. ¿Y son pacientes que ya los tenías viendo? Sí, 10, 15 años. Entonces yo soy el culpable de que hayan llegado a la diabetes. De vergüenza me debería de dar que mis pacientes llegaran a tener diabetes. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que la pude haber prevenido. ¿Y cómo? Atendiendo sobre todo la obesidad. Es de muy difícil control. Vean cómo en el día la televisión nos engorda y toda la noche nos venden cosas para enflacar. Sin ejercicio, sin dietas, sin esfuerzo, sin resultados, y te quedas sin dinero. Es muy difícil, pero es para ganar muchísimo dinero. ¿Sí? Y hay muchísimos productos que vemos en el mercado que están prohibidos por la COFEPRIS, que es el Comité contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal. Están prohibidos, pero se siguen vendiendo porque ahí pagan su multa. ¿Por qué? De $1 millón que venda por semana, pues pago 100,000 pesos de multa y me queda de todos modos ganancia. Por eso se siguen vendiendo. Que el problema es a largo plazo. Entonces, que quiero bajar de peso, en una semana quiero bajar mis 20 kilos y ya no volver a subir. Pues son ilusiones, ¿sí? Es un problema que a través de los años se fue generando, pero a través de mucho tiempo, a largo plazo se va a controlar. Es que quiero bajar 10 kilos en una semana. Pues si quieres te amputo un brazo, una pierna, y bajas 25, si quieres, te parece, y bajamos rápido de peso, ¿no? Si queremos arreglar el problema, entonces tenemos que hacer un cambio. ¿Y cuál es el problema? Que no nos preparamos, porque es un cambio para el resto de la vida. Quiero un tratamiento a corto plazo, doy una dieta. Quiero a largo plazo hacer un cambio y ya no volver a subir de peso, entonces tengo que hacer un cambio de hábitos, un cambio de estilo de vida. Lo que hemos hecho hasta ahorita nos ha llevado al sobrepeso, pues tenemos que cambiar. Ya lunes, ya quiero dejar dieta para otra vez regresar a lo mismo de siempre. Y vas a regresar al peso de siempre o más. Y el problema es que esto es individual, entonces no hay tratamientos para todo mundo. A ver, levante la mano los diabéticos, tratamiento de esto. A ver, levante las manos. O sea, es imposible. Es que yo así manejo el problema. Pues entonces podrás ver el manejar el problema de obesidad a esas personas. En particular, a lo mejor un 1% te va a funcionar muy bien con ese tratamiento, porque esos tratamientos que es para todos, no funciona para todos. Cada persona es distinta. Entonces el tratamiento se debe individualizar, y el tratamiento de la obesidad individualizado no es la dieta. No es esa de que, a ver, ¿te gusta el brócoli? No. ¿Te gustan las acelgas? Sí. Ok, entonces el miércoles en la noche vas a cenar acelgas. Eso no es individualizar una dieta. Individualizarla es de acuerdo a cada persona. Si a ti te gusta el menudo, si a ti te gustan las tortas, si a ti te gustan, porque imagínense que viene una persona de intendencia en un hotel y
le mando porque el omega 3 es muy bueno y que coma todos los días salmón. Pues ¿va a poder hacerlo? Pues, automáticamente que no. Entonces tenemos que individualizar de acuerdo a cada persona sus necesidades y sus recursos. Si vemos un niño, decimos, bueno, este es un niño normal. ¿Qué lo llevó ahí? Decíamos que hay muchas cosas por las cuales alguien puede enfermar de obesidad. Desde el estilo de vida, sedentarismo, factores socioeconómicos, el medio ambiente, factores metabólicos endócrinos. Aquí todo el mundo le quiere echar la culpa a la tiroides, ¿sí? Embarazo y menopausia, factores nutricionales, raza, sexo, edad. Para empezar, los mexicanos tenemos una gran carga genética para obesidad y para diabetes, ¿sí? Si nos quieren estudiar genéticamente es para diabetes el mexicano. Tenemos ahí un factor muy riesgo. Si no, piensen, ¿quién de ustedes tiene un familiar con diabetes? La mayoría, yo creo, ¿no? Otros quieren echarle la culpa a la genética, ahorita vamos a ver alguno de ellos. Pero así como hay que individualizar con este niño qué lo llevó a estar así, también hay que buscarle porque puede presentar muchos otros problemas. Alguien que no puede embarazarse, una mujer, lo primero que tiene que hacer es bajar de peso. La obesidad genera infertilidad, ciclos anovulatorios, empieza a bajar de peso y se embaraza, ¿sí? Entonces, la obesidad genera múltiples problemas, desde piedras en las vías urinarias, intolerancia a la glucosa y diabetes, hipertensión, problema de colesterol, triglicéridos elevados, infartos, enfermedad cerebrovascular, o algo que ahorita vamos a hablar, algo sobre la hiperinsulinemia, que es una hormona que controla la glucosa. Ciertos cánceres están agregados. La obesidad genera cáncer. Y a veces nos preocupamos nada más porque ¿qué me puede pasar? ¿Diabetes? No. ¿Cuántos cánceres cervicuterino y de mama fueron causados? Fundamentalmente por la obesidad. Problemas del sueño, etc. El problema es que seguimos así y pues terminamos muriendo tempranamente. Una concepción general, cuando pensamos en obesidad, pensamos que es un equilibrio entre qué tanto como y qué tanto gasto. Eso es algo muy simple, pero el problema nos encontramos con que muchos obesos que hacen mucho ejercicio y siguen estando obesos. El problema ¿qué tipo de alimento es lo que se come? Normalmente es como una cuenta de banco. Si como más de lo que gasto, se va acumulando y se va acumulando como grasa. Pero es que yo como proteína, como mucha carne, no como grasa, ¿no? El exceso de calorías vengan de la grasa, de los carbohidratos o de las carnes, el exceso de grasa se va a almacenar el exceso de calorías se va a almacenar como grasa. Entonces muchos están en el gimnasio desayunando 10 huevos revueltos y se comen 10 latas de atún y en la noche un pollo y dicen, ¿por qué tengo grasa? Si estoy comiendo pura proteína. El exceso de calorías se convierte en grasa, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo. Dejo de cenar y bajo medio kilo en una semana, pero la semana siguiente, sin cenar, ya no bajo. Oh, sorpresa, el organismo tiende a equilibrarse. Entonces ya no es tan sencillo, no nada más es quítale comida. Y precisamente un factor de riesgo es quitar la comida. Entonces vemos que hay muchas causas. Desgraciadamente a nivel médico nos preocupamos mucho por estudiar la obesidad. Y hay cursos en donde se habla de genética de la obesidad y de hormonas en la obesidad y se generan muchísimos elementos estudiando muy bien la obesidad, pero se nos olvidan los obesos, se nos olvidan los enfermos. Entonces hay gente que sabe mucho obesidad, pero no tiene ni idea de los pacientes, no los conoce, por qué llegaron ahí. Entonces un elemento que tenemos que tener en consideración es esa persona. Esta persona tiene sobrepeso, su hija también. Me fui 2 horas a tomar fotografías al centro y dije, a ver cuántas familias alcanzo a tomar de familias obesas, y tomé más de 2,500 fotos en 2 horas. ¿Sí? Hasta un policía se me acercó, dice, ¿qué quieres robar niños o qué? Entonces ya le enseñé, porque me veían tomando fotos. O sea, en 2 horas terminé tomando así como esto. Entonces vean y dicen, bueno, es que es la genética. No, es que el que nace para tamal del cielo les caen las hojas. Y si naces para maceta no pasas del corredor. Pero también vemos entonces que sí hay cuestión genética, pero ¿cuál es el medio ambiente en el que nos desenvolvemos? ¿Qué es realmente lo que estamos heredando? Entonces, uno de los elementos entonces del ingreso y del gasto, tenemos aquí un elemento que, oh Dios, para
para dolor de cabeza, y por eso los médicos nunca terminamos de estudiar, en el que vemos que el tejido adiposo entra en esta triada. Y el tejido adiposo, que es la grasa, muchos piensan que la grasa es nada más, es un área de almacén. Entonces tienes un almacén grande, un almacén chico, y ahí es lo que almacenas. Pero sorpresa, este adipocito, célula de grasa, es el órgano endocrino más grande del cuerpo. Después del hígado, es donde más funciones metabólicas, cambios metabólicos hay en el organismo. Se generan muchísimos, se producen muchos elementos, se metabolizan muchas enzimas, hormonas, etcétera, dentro de la grasa. Genera muchos elementos y también es receptor de muchos otros. Entonces, mientras más estudia, y de pronto sale con que no, ya encontramos que la leptina, que tiene que ver con la obesidad. Pues sí, algunos sí tienen que ver con la obesidad, pero hay otros que no tienen que ver. Y luego que la adiponectina, que si hay muchísimos elementos y hay estudios y dicen ya, de aquí lo determiné. Pues no, vemos que es muchísimo más complejo y que cada paciente tiene diferentes aspectos dinámicos que le afectan de diferente forma. Entonces, el órgano endocrino más grande del cuerpo, ¿sí?, de hormonal, entonces es la célula de grasa. Y tiene que ver entonces la obesidad con esas células de grasa en forma hacia los dos lados. No nada más es la grasa me produce los problemas. Los problemas me va a aumentar también la grasa. Muchos entonces pensamos que el balance energético, comes de más, subes de peso. Pero hay gente que come poco, come 2 veces al día. Entonces también hay factores dietéticos. No es nada más cuánto comes, es cómo comes. Qué calidad de alimentación tienes también va a afectar eso. Otros factores hormonales. Y si no, pregúntenle a las mujeres una vez ciertos días del mes en donde quieren comerse dulces, chocolates, etcétera, y donde, se afecta muchísimo la cuestión hormonal. Agentes ambientales, se demuestra mucho la toxicidad, nos está generando también obesidad desde lo que comemos, etcétera. Algunos elementos internos, citocinas, que generan un síndrome que se llama de inflamación. Agentes biológicos, el doctor Durandar es un médico de la India que ya migró a Estados Unidos y que ha hecho muchísimos estudios donde ha demostrado la relación que hay obesidad con ciertas infecciones virales. Entonces muchos dicen, lo que pasa es que yo soy por una infección, ¿no? Me dio una gripa y por eso tengo obesidad. Se dice que el 60% de las personas con obesidad han tenido contacto con estos virus, que así como algunos virus generan cáncer, algunos generan obesidad, ¿sí? Pero no a todos. Entonces, bueno, explicar algunos casos, pero no a todos. El almacenamiento de grasa, mientras más grasa, va a producir más elementos esa grasa y va a generar muchísimos más cambios. Factores genéticos y las influencias psicológicas. ¿Qué tanto me va a tener estas influencias psicológicas? Si les digo cine, ¿en qué piensan? Palomitas, nachos. Si les digo cumpleaños, pastel. Quiero quedar bien con una chica, oye, te invito el viernes a salir. ¿A dónde vamos? A correr al Metropolitano. Van a decir, está loco. Invítame a cenar, invítame a comer, invítame una nieve, dame un chocolate. ¿Dónde se cierran los negocios? Si ya no vivimos y tenemos la fortuna de tener mamá o papá, yo cuando llego con mi mamá y mira lo que te preparé y se demuestra con amor, y como nada más 2, no, yo te lo hice con mucho cariño, tómate 2 más, pero mamá estoy hasta, no, yo te lo hice con tanto cariño, bueno, ¿sí? Entonces se demuestra con amor las cosas, ¿sí? Hasta las penas con pan son buenas, ¿sí o no? Entonces todo, mi papá en paz descanse, les digo, cuando se acercaba un cumpleaños, desde 1 mes, 2 meses antes, ¿y qué vamos a cenar? A ver, ¿qué vamos a comer? Ya estaba, venga quien venga, y si no viene el del cumpleaños, ni modo, pero ¿qué vamos a comer? Entonces, y esto es social, es cultural. Se cae el niño y ya no llores, toma un dulce. Oye, espérate, se rompió la rodilla, está llorando de dolor, ¿por qué le das un dulce? Y le vemos ya con las lágrimas, pero ya sonriente y con su paleta. Entonces aprendemos que con comida me siento bien. Qué cansado estoy, ¿qué hay de cenar? A ver, espérate, no te entendí. ¿Estás cansado? Descansa. ¿Tienes hambre? Cena. Ay, es que estoy nervioso, necesito comer algo. A ver, espérate, ¿estás nervioso? Desestrésate. ¿Por qué comiendo resuelves todo? ¿Sí? Entonces, es fácil echarle la culpa a los genes. Fíjense, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y fíjense, en cada uno de ellos, de cada uno de estos cromosomas, donde hay un elemento rojo, es una enfermedad que tiene que ver con la genética y que está asociada a obesidad.
¿Por qué este está completo? Por ejemplo, la 21, vean que es todo completo. Debemos de tener 2 del número 21. Si alguien tiene 3, a eso se le llama trisomía 21, es el síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down, ¿cómo son? Con obesidad. ¿Sí? Entonces, hay muchas enfermedades y hay muchos elementos que van por ahí. Si me equivoqué o me faltó alguno, me dicen. Entonces, pero también le echamos la culpa a los genes, pero dicen, ay, mira cómo somos nosotros, lógico, por eso va a estar el niño gordito. Bueno, ¿qué estamos heredando? ¿Carga genética o estilo de vida? Terminamos comiendo como comen mis papás. Entonces muchos le echan la culpa a la genética y no, estamos aprendiendo, es un estilo de vida que estamos aprendiendo ahí, ¿sí? Entonces, esa influencia genética y esas influencias del medio ambiente, ¿sí? Pueden tener una carga genética exactamente igual, 2 gemelos homocigotos, tienen la misma carga genética, pero uno se migra a Estados Unidos y otro se va a Japón. ¿Cuál creen que sea el resultado de esa misma carga genética? Entonces, uno de los principales importancia es las influencias ambientales, la nutrición, la actividad física, son de los que más nos van a pegar. La actividad física y la nutrición pueden encender genes o pueden apagar genes. Entonces, es como una receta. Yo tengo una receta perfecta para un horno, pero no caliento el horno lo suficiente, no lo dejo tanto tiempo, va a salir crudo, lo paso, se va a tostar y se va a quemar. Entonces, la receta es una, pero el producto final, pues es diferente, depende de la cuestión medioambiental, ¿sí? Y entonces por eso vemos en familias que uno le encanta el ejercicio y come diferente y otro le gusta más estudiar, no moverse ni en defensa propia y entonces termina subiendo de peso. Entonces, metabólicamente, voy a hablar un poquito del metabolismo. Metabólicamente pasan 2 cosas. 1, la insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre que se produce en el páncreas. El problema es que esa resistencia a la insulina, o sea, la obesidad, va a generar algo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, para lograr tener los niveles de azúcar normales en el cuerpo va a producir más insulina para lograr mantener los niveles de azúcar en sangre. Entonces, una persona con obesidad, que ya le vemos oscurecimiento en el cuello, en las axilas, en todas las articulaciones, vemos que empieza a estar oscuro. Me llevan niños, de pronto dicen, no, es que lo llevé con el dermatólogo porque por más que le tallo el cuello y no se le limpia la mugre. Pues no, es una manifestación de esa resistencia a la insulina. El problema es que la resistencia a la insulina me va a generar problemas metabólicos, como alteración de la glucosa, que empezamos con resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos y termina el paciente con diabetes. Alteración del ácido úrico. El problema del ácido úrico no nada más es producir la enfermedad que todos conocemos como gota. Puede no tener la paciente gota, pero el ácido úrico elevado genera mucho daño en el organismo. Uno de ellos es alteraciones hemodinámicas, que por ejemplo es la presión alta. Hay personas que tienen presión alta, que están con 3 medicamentos y no se les controla la presión. Por ahí se les ocurre a alguien medir el ácido úrico y está elevado. Pues no se va a bajar la presión hasta que se controle el ácido úrico. Se le baja el ácido úrico, automáticamente a veces con un medicamento ya está controlado la presión. O sea, porque todos estos sistemas están interrelacionados. Problema de lípidos en sangre, colesterol alto o el colesterol bueno, que se llama HDL, está bajo. Y alteraciones hemostáticas, como puede ser aumento de la coagulabilidad, y entonces empiezan con los infartos cardíacos, cerebrales, etc. Entonces, esta resistencia a la insulina, como dicen que es primero el huevo o la gallina, la obesidad genera resistencia a la insulina, la resistencia a insulina genera obesidad. ¿Hay quien tiene resistencia a insulina delgado? Sí, pero no es la mayoría. La gran mayoría cursa con obesidad. Entonces, necesitamos identificar cuáles son las causas por las cuales tiene alguien, esta persona, el que tengo aquí enfrente, ustedes mismos, algún familiar que ustedes conozcan. ¿Por qué tiene sobrepeso? ¿Por qué tiene obesidad? Podemos entonces generalizar y lo importante es individualizar. ¿Qué tanto nivel de actividad tiene? A veces vemos muchachos de 20 años, doy clases, los ando regañando y los subo de las orejas, van a bajar un piso y se esperan al elevador. Por Dios, tienen 18, 19 años y bajar un piso por elevador, ¿sí?
estamos 5 minutos, 10 minutos esperando hasta que se mueva un carro para estacionarnos enfrente de donde estamos. ¿Cuánto estuvieron dando vuelta para estacionarse aquí enfrentito, no? ¿Cómo están sus aspectos nutricionales? ¿Comen bien? ¿Comen de todo? Las porciones, como dice un paciente, estoy bien alimentando, pero tengo un pequeño problema de apreciación de cantidades. Entonces, si come carnes de los de 500 gramos, o sea, se va a la carta y ver por gramos, ¿sí? ¿Cuánto me la llena, no? Casi la panza. Hay condiciones biológicas que sí me generan problemas de obesidad, pero uno de los muy olvidados, que es la conducta, ¿sí? Entonces decimos que si no vemos estos problemas de conducta, hago una dieta, una semana, 15 días, bajo 2 kilos, dejo la dieta y vuelvo otra vez a recuperar lo mismo o más. ¿Por qué? Porque realmente no cambié ni la conducta ni la actividad. Entonces tiene que ser algo integral, tenemos que moverlo todo, ¿sí? Para poder dar un tratamiento. Entonces, a nivel de actividad, es el mejor sensibilizante a la insulina para evitar todas esas enfermedades de diabetes, presión alta, obesidad. Para controlar todos ellos, las normas oficiales mexicanas a las cuales el médico estamos obligados a seguir, dicen, en primer lugar, una buena alimentación y hacer ejercicio. Y si voy por presión alta con el cardiólogo, no hombre, o sea, tengo que salir con mi receta. Si me dice, ponte a hacer ejercicio, decir, oye, 1,500 de la consulta para que me mande a hacer ejercicio, pues ni para qué, eso ya lo sabía. Uno de los grandes problemas es que lo sabemos, pero no hacemos nada. ¿Se han pasado a alguien un alto? ¿Y no sabían que el rojo no se lo deben de pasar? Dicen, bueno, sí, lo sé. Pregúntale a alguien, ¿cómo le haces para subir de peso? Pues no me muevo y como muchísimo y mal. Quiero bajar de peso, pues me muevo y como bien. ¿Y por qué entonces somos el país número 1 si todos lo sabemos? Porque no lo hacemos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Necesitamos motivarnos. Y uno de los elementos importantes es cómo motivar. Entonces, tenemos que mover. Hay que identificar realmente dónde estoy y a dónde quiero llevar. Hay quien de pronto llega y a partir de mañana 1 hora diaria de ejercicio. Pues lo van a abandonar. Comprar un aparato, ¿sí? Compras un aparato para hacer ejercicio, termina siendo el tendedero más caro, ¿sí? Para que se seque la toalla, la ropa para que me voy a poner mañana, y ahí está, ¿sí? Y empolvado y nomás está estorbando, ¿sí? Entonces, ¿para qué comprar eso? Y no conozco su casa, por ahí se están dando codazos, por ahí algunos, ¿no? Que hay que empezar a moverse, poquito, pero hay que ver qué tanta gasolina tienes, es decir, tu motivación, ¿sí? Y hay que empezar a trabajar con eso, ¿sí? Normalmente el 80% de los mexicanos somos sedentarios, entonces hay que empezar a moverse. Desde estaciona el coche 2 cuadras más lejos de donde vas. Van a una plaza, estaciónense de un lado y caminas hasta el otro lado de la plaza, ¿sí? Que deberían de pelearse en todos los estacionamientos, voy a llegar temprano para irme al último lugar y ya me lo ganaron. Voy a estar hasta a la mitad, ni modo. No, nos peleamos los primeros lugares y hasta los de discapacitados para quedar frente a la entrada, ¿no? Que al cabo no me tardo, son 10 minutos. Van al Oxxo a 2 cuadras caminando. Híjoles, ¿sí? ¿Por qué la longevidad de las personas? Por la actividad física. Olvídense de la obesidad, eso es secundario. Si alguien, lo mejor para poder vivir a largo plazo, como dicen, comer bien y moverse. Mi mamá, bendito sea Dios, ya tiene 87 años y ¿qué la ha estado manteniendo? Le comprábamos perritos y mi mamá se sale a pasear al perro. Entonces eso es como obligación, pues esa está la motivación, porque si no, ¿para qué salgo? Es que no, mira, mejor me quedo aquí, ¿sí? Y no, hay que moverse, entonces hay que empezar a moverse, luego activarse, es decir, ya que empiezo a moverme a mi estilo de vida, empiezo a moverme un poco más, empiezo entonces a activarme, es decir, ya camino 10 minutos, 15 minutos diarios, ya un tantito en la mañana y tantito en la tarde, o sea, ya hacer ejercicio por hacer ejercicio, ya no es meter actividad a la vida diaria, sino ya es hacerlo por hacer ejercicio. Y luego ya será ejercitarse. ¿El ejercicio para qué? Depende, no es lo mismo una persona de la tercera edad, el ejercicio es para mantener la fuerza y el equilibrio. Un muchacho de 12 años, de 15 años, pues es aumentar masa muscular y crecer a lo mejor. O sea, todos los ejercicios son buenos, pero ¿buenos para qué? ¿Quiero ponerme como Arnold Schwarzenegger? ¿Quiero correr? Pues no, o sea, si quieres ponerte como Arnold Schwarzenegger, jamás lo vas a hacer corriendo. Entonces el correr es malo, ¿no? Te ayuda mucho al corazón. Pero tienes que hacer el ejercicio para lo que tú quieras. Entonces el ejercitarse es con un objetivo y entonces
Para ese objetivo ya tengo que tener ya intensidad, frecuencia, etc. Para dejar de ser sedentarios hay que movernos. ¿Cuánto? Calculen, si caminan, por lo menos caminar más de 200 minutos por semana, ya no son sedentarios. Si no caminan más de 200 minutos por semana, son sedentarios y tienen todo el factor de riesgo para estas enfermedades. Entonces, salirse a caminar 30 minutos diarios, de lunes a domingo, ya está. 15 en la mañana y 15 en la tarde. Salgo 7 minutos y medio y me regreso 7 minutos y medio. Y en la noche, 7 minutos y medio, otros 7 minutos y medio, ya es media hora diaria. ¿Sí? Entonces, meter actividad, moverse un poquito. Y en cuanto a la nutrición, ¿qué debemos hacer? El problema es que decimos siempre, bueno, ¿qué tengo que comer? Una dieta la dieta de la luna y que de la manzana y que todo ese tipo de dietas. Algunas sí funcionan, pero es a corto plazo. ¿Por qué? Porque no te van a cambiar el estilo de vida. Entonces, el resultado es por un tiempo. ¿Sí? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, bajaste 5 kilos, dejas la dieta y vas a recuperar, y a veces hasta más. Esos 5 los volviste a subir y hasta 6, 7, 8 y hasta el doble. Entonces, debo de identificar bien mi alimentación. ¿Qué como? Y eso me va a hablar de la calidad. ¿Qué es lo que normalmente comen? Hoy ustedes comieron 5 frutas. ¿Alguien de ustedes comió 5 frutas en el día? No levanten la mano para no ventanearlos. Ven, él sí presume. ¿Y los demás? Entonces, para empezar, ya no tenemos. Las frutas es donde tenemos los antioxidantes. El envejecimiento es porque nos estamos oxidando. Esa es la teoría ahorita actual. Envejecemos porque nos oxidamos. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitamos antioxidantes. Las frutas tienen antioxidantes. Pero si fumamos, quien fuma se lleva el 80% de los antioxidantes de una buena alimentación. Y para empezar, la gran mayoría no tenemos una buena alimentación. Fíjense, de aquí solamente uno comió 5 frutas en el día de hoy. Entonces, todos los demás. Y si fuman, entonces quítenle. Por eso envejecemos y además, por ejemplo, el cáncer. Entonces, hay que ver qué comemos, pero también cuánto comemos. Hay personas que comen muy bien, pero el problema es las cantidades. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los grandes. Es que está prohibido el refresco. Digo, ahorita si va a haber algo de refresco, tomen refresco, pero no es comerlo diario y a todas horas. ¿Sí? Entonces, hay que acostumbrarnos a tomar más agua, por ejemplo, y no refresco. ¿Sí? Y que si voy a comer carne, el plato del mexicano es la mitad del plato es carne. Espérate, es una cuarta parte, menos de la cuarta parte debe ser de carne. La otra cuarta parte o tercera parte debe venir de arroz, tortilla, frijol, etcétera. Y la otra parte, verduras. Y el problema del mexicano es que la mitad es carne y la otra mitad es papas fritas a la francesa o etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el obeso no es que esté sobrenutrido. El problema es que tiene exceso de calorías, pero no los buenos nutrientes. Entonces puede estar desnutrido y ser obeso, porque no tiene una buena alimentación. Y la razón, y a veces este es donde más problemas nos da. ¿Por qué comemos? Asociamos comida con bienestar, comida con emociones, comida con actividad. Prendo la tele y me da por buscar los cacahuatitos y todo. Espérate, o sea, muchos les digo, bueno, te vas a comer tus papas, apaga la tele, te vas a la cocina, te comes tus papas y regresas a ver la tele. ¿Engordo igual? Sí. ¿Pero se disfruta igual las papas así solos en la cocina? Ya no. Lo haré 2 o 3 veces y luego ¿qué pasa? Prendo la tele, ay, mis papas, vete a la cocina. Mejor me aguanto y sigo viendo la tele. Al rato prendo la tele y ni por aquí me da por comer. Ya no asocio televisión con comida. Nosotros normalmente asociamos ciertas actividades, ¿sí? Viene el familiar, viene mi compadre, viene la prima, viene la abuelita, ¿y qué hacemos? No, hombre, ¿sí? En obesidad infantil a la abuelita la tenemos que tener un arco detector de comida, ponerla contra la pared y revisar y dejar todas las cosas, chicles y dulces y chocolates y todo lo que trae para el niño, ¿no? Porque así compramos el cariño a veces, ¿no? Con comida. Entonces asociamos comida con personas. Nomás de ver cómo comes ya se me antojó, ¿sí? A veces la mamá come con los niños y ya que llegue el papá, pues otra vez, porque si no cenas yo no ceno, y ándale, acompáñame. Bueno, vamos a los taquitos. Bueno, cuando son solteros, el hombre, dame 10 tacos. ¿Y tú cuántos quieres? 2. ¿Nomás 2? Bueno, 3. Y ya que se casan, dame 10. ¿Tú cuántos quieres? También otros 10. Ah, y 2 de lengua, se ven muy buenos. Terminan comiendo igual que ellos, ¿sí? Entonces, principios generales. Tenemos que
Si tenemos un problema de obesidad, tenemos que limitar la energía. Y la energía puede provenir de carbohidratos, tortilla, pan, azúcares. Puede provenir de proteínas, también tienen calorías, y de las grasas. La grasa engorda lo mismito el aceite puro de oliva, que la manteca de puerco y que el aceite de coche. Son 9 calorías por gramo. Unas son más saludables que otras, pero todas engordan igual. También antes se satanizaba la grasa. Tenemos que tener una buena cantidad de grasa en la alimentación. El problema es que prohibido la grasa, no. Hay que comer grasa, pero grasa saludable. Por ejemplo, el aguacate tiene grasa y es muy saludable, ¿sí? Hacer ciertos tipos de aceites son saludables, es bueno. Por ejemplo, el aceite de oliva, ¿sí? Pero no es el exceso. Pero muchos suben de peso porque se la pasan comiendo como conejos, puras ensaladas, pero llenas de salsa de 1000 islas y salsa, ensalada César y todo ello. Entonces tenemos que tener una buena alimentación adecuada nutricionalmente, movernos y generar hábitos saludables. Fundamental. Identificar esta persona en particular, ¿qué es lo que lo lleva al sobrepeso? ¿Serán los amarillos? ¿Serán los azules? ¿Serán los verdes? ¿O tiene uno de cada uno? ¿O son todos? O sea, hay que identificar. Si veo hacia abajo y no me alcanzo a ver el cinturón, caray. Analizar. ¿Qué es lo que me ha llevado a comer de más, a no moverme? ¿Y qué asocio? ¿Comida con qué? Y el abordaje que se da tiene que ser entonces integral. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener elementos nutricionales. Quien lo sepa, hay médicos preparados en nutrición. Si el médico no sabe de nutrición, entonces que te envíe con alguien que sepa de nutrición. El problema es que los entrenadores del gimnasio son nutriólogos, son vendedores, son entrenadores, son todo. O sea, te venden pastillas, te ponen tu dieta. Y espérate, ¿qué formación tienes? Educador físico, licenciado en educación física. Entonces dedícate a que te prescriba actividad. Pero ve con el experto en el área de la nutrición, ¿sí? Cambios conductuales. Hay quien está preparado ya en el área bariátrica, que es para obesidad, que se están preparando en todas estas áreas, ¿sí? Y te tienen la capacitación en todas estas áreas. Pero tenemos que ver esta parte conductual. No lo podemos separar. A veces se van con una dieta perfecta y el paciente no baja. ¿Por qué? Porque no lo hace. No, es que paso frente a la panadería y no hay poder humano que me detenga. O sea, no puedo y me arrastra y como pan. Pues, ¿qué hay que hacer? No te enfrentes. Rodea, vas a caminar 2 cuadras más, rodeas y no pases frente a la panadería, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con cosas tan sencillas. Cosas sencillas, pero hay que cambiar. Moverse, buscar pretextos para moverse, por favor. Entonces, estaciónense más lejos, muevan lo más que puedan. Y aspectos médicos. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad metabólica y que lógicamente me va a llevar a otras complicaciones. Tengo que buscarlas, tengo que analizar, ver cómo están de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, cómo estoy del corazón. Tengo que investigar activamente. Muchos, es que yo voy con el nutriólogo y el nutriólogo nomás me da la dieta. Espérate, ¿y ya te evaluó un médico? No, yo nomás voy con el nutriólogo. Entonces nada más estamos viendo un tratamiento nutricional. 25% es tratamiento nutricional, 25% de éxito es con conducta, 25% es la actividad. Otro 25% en algunos pacientes es bueno el tratamiento farmacológico. No es para todos, pero para algunos sí es necesario utilizar algún tipo de medicamento. Pero es medicamento que se compra en farmacia, prescrito por un médico, no de esos productos que de pronto que no sabemos ni qué pueda pasar, que nos están generando también mucho problema, sobre todo renal y del hígado. Entonces, y no es para siempre, no son medicamentos para toda la vida. A lo mejor en cierto momento vas a necesitar este medicamento, es adecuado para ti, para que te ayude en este momento para esto. Punto. Pero no es que sea tratamiento para todo, ¿no? Y me sale más barato porque voy con el doctor y si no entro con el doctor, nada más me dan las pastillas la secretaria, me sale más barata la consulta, ¿no? Y en algunos pacientes salva la vida el tratamiento quirúrgico. Cada vez se está haciendo más cirugía metabólica, cirugía de obesidad. El problema es que no es tan sencillo. Tiene mucha morbimortalidad, es decir, tiene muchos problemas y tiene mortalidad. ¿Por qué? Porque a veces no se sigue el tratamiento. Tiene muy baja la morbimortalidad cuando se sigue el tratamiento como debe de ser el quirúrgico. Pero muchos dicen, ya me quiero olvidar de dietas, no puedo hacer dieta, mejor me opero. Pues lo siento, pero ahora sí, obligadamente para el resto de la vida vas a estar en dieta. Es que yo no quiero dieta, por eso me opero. Pues
el que se opera tiene que tener completamente todo el tiempo y para el resto de la vida, tiene que tener evaluación nutricional, conductual, tiene que tener actividad y consultas médicas. Para el resto de la vida obligatoriamente. ¿Por qué? Porque la cirugía de obesidad puede generar unos problemas que a la larga puede haber daño del sistema nervioso, etc. Salvan la vida. Cada vez vemos más que se operan y salen bien, pero tiene que ser con un equipo multidisciplinario que lo siga las cosas bien. El problema es que cualquier médico con cédula que pueda operar, yo te opero. ¿Cuál es la indicación? Pues tienes dinero, te opero. Esa es la indicación. Y entonces, ¿qué pasa? Ya salió muy bien tu operación, ya no hubo nada, cerró la herida, no tienes ninguna complicación, ahora sí que te vaya bien. Y el que sigue. Espérate, ¿y el tratamiento para el resto de la vida? Ah, no, pues con quien quieras, ¿no? Esos son los que fallan y se complican. Y a fuerzas, paciente con obesidad normalmente cursa con resistencia a la insulina o la puede resistir, la puede presentar, y entonces como es una enfermedad metabólica, una persona diabética, una persona con obesidad, una persona hipertensa, una persona que tiene problema de colesterol o triglicéridos elevados, es una enfermedad metabólica, por lo tanto se va a controlar cuando todos los parámetros estén controlados. Si hay una persona diabética que tiene controlado su azúcar, no está controlada la paciente, tendremos control glucémico, es decir, control del azúcar. Pero si el paciente tiene sobrepeso, no está controlado. Si tiene presión alta, no está controlado metabólicamente. Tendremos control glucémico, control tensional, control de lípido. Pero si tiene sobrepeso, no está controlado. Tenemos que controlar todos estos elementos para que esa enfermedad esté controlada y por lo tanto disminuya las complicaciones. Tenemos que conocer bien, como personal de salud tenemos que conocer bien al paciente para poder ayudarlo, pero ustedes también se tienen que conocer bien. El mejor obesólogo es el mismo paciente, para identificar qué los llevan a... Si yo el domingo voy a ir a comer con mi suegra y mi suegra me va a dar a comer esto, esto y esto, ¿qué voy a hacer para comer saludablemente? No esperar, no, pues ya me lo digo eso y pues ya ni modo, y nomás hay tacos dorados, pues bueno, pues me los echo. No, espérate, ¿qué vas a hacer? Bueno, le hablo y le digo, ¿qué va a preparar? ¿Qué? ¿No te gusta lo que te preparo? Bueno, llevo yo comida saludable. ¿Qué? ¿No te gusta lo que preparo yo? Bueno, entonces me voy a comer menos cantidad. ¿Qué? ¿Nomás vas a comer eso que no te gusta? Híjoles. Entonces, bueno, me voy a comer lo que me dé y el resto de la semana compenso lo que comí de más. O sea, tenemos que individualizar. Cada persona es un mundo y vive en diferentes realidades. No es lo mismo alguien, un taxista que está todo el tiempo en la calle, un diputado, por ejemplo, un paciente dice yo 2 veces al día como en restaurante, 2 veces al día, o desayuno como o como y ceno. ¿Y tengo qué? ¿Cómo vamos a hacer ese control? ¿Sí? Y entonces necesitamos individualizar. No es lo mismo si me preparan la alimentación, la comida, o si yo la preparo, si como yo solo o con alguien. O sea, tenemos que individualizar y ver realmente qué podemos hacer en ese caso. Espero entonces que haya quedado claro que es un problema, que es serio, que es una enfermedad, que son muchas causas, pero también muchas consecuencias y tengo que buscarla, que es de muy difícil control, si no ya nos hubiéramos acabado la obesidad en México, que es de control a largo plazo y que es individual. Y tenemos que atender el problema antes de que crezca demasiado. Antes de que haya una complicación, tenemos que atenderlo. Y con esta gráfica, pues trato de identificar que tenemos que controlar el problema antes de que se nos salga de las manos. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo un problema cada vez que despierto o estoy en las pesadillas o soñando, pues me hormiguean las manos. ¿Será que el cuerpo habla y de que hay ese problema? Hay muchas causas, como decir dolor de cabeza, puede ser desde un cáncer hasta puede ser nomás cansancio y falta de sueño. Pero hay muchas causas, el hormigueo puede ser hasta, el sobrepeso es una de ellas, porque puede generar sobrecarga y el exceso de grasa puede hacer que en cierta posición comprima nervios, por ejemplo, y ser difícil, o sea, se me duerma el nervio y eso hace esa sensación. Puede alterar, por ejemplo, el
el flujo de sangre, ¿sí? Y dar ese tipo de sensaciones. Eso sí puede ser una de las causas de la obesidad, pero pueden ser otras. Puede ser incluso alteraciones, depende de si es de los dos lados, si es de uno, etcétera. Habría que estudiar el caso, porque puede ser meramente hasta problemas de electrolitos, de sodio y una alimentación. La falta de hidratación también genera ello. O nada más es cómo duerme en cierta posición. Hasta la higiene del sueño es importante, desde el tipo de almohada, que puede hacer que me haga cierta posición y que hace que se duerma o se cargue hasta ciertas partes. Entonces sí es algo así como muy síntoma de muchas cosas, pero sí puede ser por el relacionado con el sobrepeso. ¿Alguien más? Va. Yo tengo que hacer una felicitación, pero excelente, brillante, doctor. He estado en muchas conferencias de obesidad y realmente tú eres excelente. Muchas gracias. Y también al señor presidente y también al académico que lo trae. Pienso que deberíamos de haber visto obesidad primero, para que al último. Hemos perdido tantos días. Pesaba 165 kilos, llegué a pesar 111, peso 121, tengo 70 años y estaba haciendo lo que usted me está diciendo. Yo soy su alumno. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Mañana su agenda para citas? Porque está muy interesante. Muy bien. La explicación por qué obesidad es el último tema a tratar es de que nosotros primero tratamos los 3 padecimientos más frecuentes, importantes, incapacitantes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que produce este tipo de padecimientos? Uno, dijimos, era diabetes mellitus, obesidad. Y atrás de estos 2 padecimientos existen varios, y existe uno que acaba de mencionar el doctor, el llamado síndrome metabólico. Ese síndrome metabólico es más o menos como en obesidad es gallina y el huevo, que es primero. Es posible que el síndrome metabólico sea primero antes que diabetes mellitus y antes que obesidad, porque se caracteriza por un fenómeno inflamatorio y una serie de respuestas endócrinas, metabólicas, de todo esto, ¿no? Entonces, pero eso sería motivo de otra plática, pero la explicación por qué dejamos el síndrome de obesidad al final es por ese motivo. Tengo yo algunas preguntas. Una de ellas es ¿por qué es tan común el fracaso terapéutico? Bien, normalmente el problema es que se ha estudiado en México para este tipo de enfermedades crónicas. El problema es la adherencia terapéutica. Entonces, la adherencia terapéutica la vemos desde me prescriben un antibiótico 7 días, a los 3 días ya me sentí bien y dejé el medicamento. No cumplí los 7 días. Como mexicanos tenemos una cultura muy diferente. Compramos un aparato, una videocasetera, la conectamos y si funcionó, ya nunca vi las instrucciones. ¿Sí? Tratamos de hacer las cosas como van. Entonces esta cultura hace que yo no quiera la resistencia al cambio. Tengo que hacer un cambio para el resto de la vida. Entonces tenemos que identificar, sobre todo como no vemos la cuestión emocional y psicológica, todo tiene un precio. Entonces, por ejemplo, si empezamos a hacer un tratamiento para bajar de peso, incluso hasta cambio amistades. Y a veces me estoy privando de algo, el placer de comer, que dicen que es un placer sin pecar, es uno de los placeres sin pecar, que es la comida. Disfruto la comida. Al ya no comer como yo quiero y tengo 20 años, 30 años, 50 años comiendo de tal forma, tener que cambiar mi forma de alimentación, nos resistimos y queremos hacerlo por un poquito tiempo y luego regresar. El problema es que me estoy perdiendo de algo, pero también tengo que valorar qué es lo que estoy ganando. Me siento mejor, duermo mejor, ando de mejor humor, duermo muy bien. Si duermo lo mismo, descanso, ando de buenas, me concentro más en el trabajo, menos accidentes. Hasta la gente dice, oye, ¿te ves bien? ¿Qué tienes? Con una buena alimentación y al hacer ejercicio, hacer el tratamiento de obesidad. Pero el chiste es cómo lograr hacer eso. Y tenemos enemigos en todos lados. ¿Sí? Nos vamos a McDonald's, nos vamos a todos lados, pues ¿qué vamos a comer? En una fiesta, o sea, tenemos enemigos hasta en la misma familia. No, hoy no hagas dieta, hoy vamos a comer esto, hoy no, tú déjala. Y cuando la rompes,
se siente una satisfacción de que la rompí. Entonces, culturalmente es como los mexicanos que no dejamos que alguien sobresalga. Pero si empezamos a hacer un cambio, el problema es que tenemos entonces que sacrificar otras cosas. Y muchas veces no nos gusta y lo cortamos. Y hay un autosabotaje. Sí, porque me invitan a cenar a tal parte, oye, mejor vámonos a tal, no, mejor ni lo invites porque vamos a comer esto, ¿sí? Entonces, terminan por cambiar amigos, cambiar círculos, yo me privo para no ir porque pues van a andar por puras porquerías, pues mejor ni voy. Si hablamos de fútbol, pues es botanas y cervezas, entonces ni modo que va a ir al fútbol y pues no, pues se me va a antojar, entonces mejor no voy o no me invitan. Entonces es difícil porque tenemos que hacer un cambio y tenemos que ir valorando paso a paso. Y aquí lo importante es ir cambiando paso a paso, porque si no se terminan siendo como los propósitos de Año Nuevo. Bajar de peso, hacer ejercicio, ya no ver televisión, voy a ahorrar y dejar de fumar y ya dejo de tomar y después de 2 días dices esto es un infierno y dejo todo. Entonces tenemos que ir punto por punto, paso por paso y también que me sirve la autoestima de decir, logré esto, vámonos por más. Mira, sí pude, vámonos por más. Entonces la adherencia es por falta de motivación sobre todo. Sí, la Sociedad Americana del Corazón dice que es un tratamiento exitoso el que un paciente pierda aproximadamente el 7%, 5 o 6% de peso corporal y se mantenga ahí. Eso es un éxito. Lo que frecuente es lo que está mencionando el doctor. Una pregunta más es, ¿cuál es tu experiencia en relación a la cirugía bariátrica en los pacientes que manejas o los que ves? Bien, has salvado muchas vidas. La cirugía bariátrica incluso por norma está prohibido en menores de 18 años, pero se está haciendo aquí en México cirugía bariátrica a partir de los 12 años, sobre todo cuando ya terminaron su desarrollo, su madurez sexual, 12, 13 años, porque salva la vida. Son niños que están condenados y van a morir pronto si no se atiende. Entonces la cirugía puede salvar la vida. ¿Cuál es el problema? Que hay que identificar bien cuál es la mejor cirugía para este paciente en particular. El problema es que los médicos dicen, yo manejo la banda gástrica, y entonces el que venga conmigo es banda. ¿Sí? Pero a lo mejor hay pacientes que no es lo adecuado para él la banda gástrica. Entonces hay varias técnicas quirúrgicas para la obesidad. La que ahorita que se está haciendo mucho más es la cirugía que se llama cirugía del bypass, que es una Yeder-Rux, que es parte del estómago se quita, se deja un reservorio muy pequeño y el estómago se conecta a parte del intestino. Entonces se tiene poco reservorio y mala absorción. Entonces los pacientes bajan de peso, está salvando mucho la vida y muchos médicos yo conozco que se están haciendo precisamente esta cirugía porque saben cuáles son las complicaciones, que es pocas complicaciones y metabólicamente les va muy bien. El problema es que tienen que manejar para el resto de la vida tratamiento. Por ejemplo, no se va a absorber complejo B. Para el resto de la vida se tiene que estar inyectando complejo B o traer de Estados Unidos. Hay una que es muy cara, que es oral, que sí se puede absorber. ¿Por qué? Porque quitaron anatómicamente el pedazo donde se absorben ciertas vitaminas y minerales. Entonces van a tener carencias y si se deja, el problema en la cirugía, si se habla que la complicación es de acuerdo a la experiencia del equipo quirúrgico. Entonces, si en recién salidos si hacen su equipo, malo, van a tener más altos problemas de complicaciones. Los que ya llevan mucho tiempo son los que menos tienen, pero como equipo, no como cada uno particular. Entonces, y van todos, el médico, va un psicólogo bariatra, va un nutriólogo bariatra, un activador físico en bariatría, en donde están entre los 4, toman el proceso para el resto de la vida. El médico normalmente a los 6 meses ya dejan de ver al médico. Al año, 2 años dejan de ver al psicólogo y a los 3 años dejan de ver al nutriólogo. Entonces a partir del 4 años cuando se empieza a ver las complicaciones en los pacientes que tienen la cirugía. ¿Por qué? Porque dejaron el seguimiento. Pero salva la vida, sí, complica ya precisamente muchos de los seguros en Estados Unidos, por ejemplo, ya cubren la cirugía bariátrica porque prefieren gastar, por ejemplo, 200,000 pesos en cirugía bariátrica con sus consultas posteriores, etcétera, que $1,000,000 con una 15 días en una terapia intensiva. Entonces, costo-beneficio sí vale la pena, pero en ciertos pacientes, ciertos candidatos que se sigue un protocolo para eso. No a cualquiera. Última. Bueno, ¿podrás recomendar la dieta mexicana de la tienda? Bueno, la naranja con su fibra, el elote con su fibra, o sea, los granos y sí es importante,
sí es importante consumir más fibra, no productos, mientras más procesados. De pronto quiero un pan integral y lo veo que está hecho con harina de trigo, no es integral porque está hecho con harina. Entonces, el problema es que tengan los productos integrales, entonces tiene más fibra. La fibra ayuda, previene cáncer de colon, ayuda a dar más saciedad, pero como solamente la fibra son ciertos elementos. Si yo como mucho fibra pero con mucha grasa, no me va a ayudar nada más la fibra, ¿no? O sea, tenemos que tener como que es un conjunto de varias cosas. Un elemento es el agua, otro elemento sí es mejor de consumir jugos normales a fruta entera, claro que sí. Las verduras que sean con más fibra, es decir, lo menos cocidas posible, las que tengan que ser cocidas, que sean duritas, tienen más fibra y menos calorías y más nutrientes. Perdón, una última pregunta. Sí, quisiera preguntarle, doctor, los mexicanos en conjunto anteriormente eran delgados, o sea, era muy difícil ver en la calle, como usted dice, personas que estuvieran realmente con unos pesos tan extraordinarios. ¿A qué se debe y por qué no se toma en cuenta el factor estrés en las grandes ciudades, sobre todo? Porque sí mencionó usted aspectos emocionales y psicológicos, pero el estrés seguramente es un factor detonante, porque a los niños desde pequeñitos los está llevando la mamá rápido porque tienen que subirse rápido, por decir algo, a un medio de transporte, o para que no le vayan a robar a jovencitos sus tenis de marca, o porque ya no se puede salir de noche, etcétera, etcétera. ¿Esto contribuye? Sí, claro, es un elemento muy importante. Uno, ¿por qué el mexicano? Porque nos estamos transculturizando. Ya ahorita ya no encontramos una buena alimentación en las tiendas, en las restaurantes de la esquina. Ya son hamburguesas, hot dogs, ya es comida, ya estamos comiendo igual que en Estados Unidos. Entonces, todos esos cambios. Somos el país número 1 consumidor de refrescos. Uno es, por ejemplo, la disposición de los alimentos. Voy en la calle y quiero comer una fruta y me vale 20 pesos en un Oxxo, pues mejor me compro una torta, ¿sí? Me llena más. Entonces, la disposición, la preparación, etcétera, eso nos ha hecho un cambio si nos estamos transculturizando. Y sí, el estrés dentro de la parte conductual es fundamental, manejo de estrés. El estrés por sí solo sube de peso, genera cambios endocrinos, hormonales que suben de peso. Por eso necesitamos, como dicen, aprender si asocio con emociones, que normalmente parte es el estrés, ¿cómo controlo ese estrés? Entonces a veces hay desde lectura, salirse a caminar, el ejercicio desestresa muchísimo. Hay muchos ejercicios mentales incluso para disminuir el estrés, y sí es una parte fundamental. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a entregarle una constancia al doctor. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Álvaro Santos Coy García por su participación en las actividades organizadas por la Academia de Ciencias de la Salud de esta institución con la conferencia Obesidad. Dentro del mes de la medicina, Saber para Prevenir, Prevención es Salud, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución desde su fundación, ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto de 1916, firmado por nuestro presidente, el doctor Silviano Hernández González, el licenciado Gorgonio Ponce, secretario general, y el de la voz, Ignacio Mariscal Ibarra. Doctor. Yo también quiero hacer un reconocimiento muy merecido al doctor Ignacio Mariscal Ibarra, quien fue el organizador de este mes de la medicina. Creo que es una organización que ha superado a anteriores eventos de este tipo. Otorgamos el presente reconocimiento al doctor Ignacio Mariscal Ibarra por su participación en las actividades organizadas por la Academia de Ciencias de la Salud de esta institución,
con las actividades que conformaron el mes de la medicina, saber para prevenir, prevención es salud, mismas que se llevaron a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto de 2016, firmado por el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, nuestro secretario general, y el de la voz, presidente de esta benemérita sociedad. ¡Bravo! Siguiendo con en el orden del día, en los siguientes avisos. El martes 6 de septiembre a las 20 horas, la conferencia Monumento a Miguel Hidalgo en España, a cargo de nuestro consorcio, el maestro Isaí Idequel Tejeda Vallejo. Está haciendo una invitación al convivio aquí al término de nuestra sesión, y pasamos el micrófono a nuestro presidente para que nos haga la clausura de esta sesión. Siendo las 21 horas con 10 minutos del martes 30 de agosto de 2016, declaro clausurada esta ceremonia de conferencia Obesidad a cargo de nuestro invitado, el doctor Álvaro Santoscoy García. Muchas gracias por su asistencia. Que pasen buenas noches.